tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, empezamos, bueno, doctor. Empezamos. La primera pregunta dice, ¿en qué momento se da la batalla entre nosotros y el demonio después de la disposición para recibir la infusión de la divina voluntad? Bueno, la batalla con el demonio se da, yo creo que desde que nacemos, ¿no? Continuamente estamos en esa lucha interior de hago lo bueno o hago lo malo, hago lo bueno o hago lo malo. Lo que pasa cuando la persona quiere entrar en la divina voluntad, o sea, el demonio como que intensifica su acción, porque lo único que el demonio definitivamente no desea es que las almas vivan en este ambiente de la divina voluntad. Él sabe que esta es su derrota final, o sea, es la derrota total del demonio. Por lo tanto, trata de disuadir a todas las personas, y una de las primeras, de los primeros intentos es provocar problemas a la persona, ¿no? Problemas familiares, problemas personales, sociales, laborales, en fin. Si no lo logra, entonces después lo que intenta es simplemente como un desgano, como una falta de interés en los escritos. Si no da resultado, entonces empieza con las dudas, con el no creer. O sea, y si tampoco le da resultado, entonces usa lo que realmente le ha dado mejores resultados, que es combinar. Jesús nos dice que definitivamente la voluntad divina no acepta ningún acto de voluntad humana. Y el combinar todo lo anterior con lo nuevo es meter la voluntad humana en la voluntad divina. Y eso distorsiona y no se hace vida divina, que eso es lo que él desea. Pero entonces la batalla es desde siempre, pero se intensifica mucho cuando la persona entra en este medio. Sí, porque dice que Luisa estuvo 3 años en esa batalla, pero no quiere decir que sea 3 años para cada quien es diferente, ¿no? Yo llevo 30. ¿Y sigues igual? Pero como que ¿En la batalla? Descansos. Bueno. Ya que hay una pregunta relacionada porque dice, doctor, y cuando la familia lo ataca a uno día y noche, ¿qué hacer? ¿Seguir leyendo o no poner cuidado? También esa es por parte del demonio. demonio. O sea, esta es la parte que lo hace a través de la familia. Lo puede hacer, repito, a través de la sociedad, de las amistades. Lo puede hacer a través del ambiente laboral. Pero lo que más duele y lo que más saca a las personas es cuando se hace en el ambiente familiar. O sea, cuando tu esposo, tu esposa o tus hijos se ponen en contra de esto, a la gente eso le duele mucho y los hace dudar. Dice la pregunta, Jesús dijo que Juan el Bautista era el más grande, entonces Adán no es el más grande. Bueno, pero dice el más grande, nacido de mujer. Así dice en la Biblia. Bueno, nacido de mujer. Adán no nació de mujer, ¿sí? Miren, Adán es el santo más santo porque después de la Virgen, aquí la Virgen no la estamos poniendo en el ambiente general. La Virgen es aparte. Pero dentro de toda la familia humana, el santo más santo que ha existido antes de Luisa era Adán, porque era el único que tenía actos en la unidad del querer divino. O sea, tenía actos de su propiedad y sabemos que cada acto es una vida divina. Por lo tanto, o sea, Adán tenía como pertenencia de él vidas divinas.
¿Cuántas? No tenemos la menor idea. Es una vida divina por cada acto. ¿Cuánto tiempo vivió Adán antes de la desobediencia? No lo sabemos. Pero debe haber sido bastante, porque si seguimos el relato del Génesis, vemos que Dios le lleva a todos los animales y Adán les pone el nombre. ¿Cuánto tiempo tardó Adán en hacer esto? No importa, pero fueron actos. Por lo tanto, son vidas divinas que se sumaron a sus pertenencias. Entonces, desde ese punto de vista, ¿es más grande que Juan el Bautista? Sí, definitivamente sí. No más grande, más santo. Yo creo que hay que diferenciar santidad con grandeza. ¿Qué quiere decir santidad? Bueno, ¿qué tanto logró de vida divina? ¿O qué tanto de semejanza divina? Dependiendo. ¿Qué tan grande es? Depende de la obra que haya hecho. En grandeza, Adán realmente yo creo que es uno de los pocos que están muy por abajo. ¿Por qué? Porque tiró a toda la familia humana. Y no solo eso, sino le frustró a Dios el plan de su reino en la tierra. O sea, no es el haber malogrado a la humanidad, sino el haber malogrado el plan de Dios. Entonces, grandeza, definitivamente Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque es el precursor, es el que viene a anunciar al Redentor, es el que lleva una vida totalmente austera en el desierto, dedicado a Dios, en fin. Adán no, porque Adán pecó. Y entonces, a pesar de ser el más santo, pero no es el más grande. Además, si lo vemos desde el punto de vista de las misiones, eran dos misiones diferentes, ¿no? Bueno, sí, eran dos misiones diferentes. Nada más que en realidad no hay que tomar en cuenta la misión, sino más bien la obediencia. O sea, porque Dios le pone una misión a uno, a ti te pone una misión, a Alejandro le pone otra. Entonces el problema es qué misión es más grande. Cuando lo vemos desde el punto de vista humano es donde aparecen las pasiones, aparece la envidia, en fin, si no es obediencia. Tan grande es el que obedece en algo muy sencillo como el que obedece en algo muy grande. O sea, el punto es obedecer. Por lo tanto, yo creo que la misión no sería como algo para valorar la grandeza de la persona. Sí, no, porque depende de tu misión, te dan tus instrumentos. Es como Adán, por ejemplo, tenía la divina voluntad y seguro sus actos valían muchísimo más que los de Juan el Bautista. Y él no tenía todos esos instrumentos de Adán, pero su obediencia era. Pero su obediencia. Así es, o sea, es la obediencia la que marca la grandeza. Muy bien. Doctor, ¿y en el matrimonio es cumplir en el hecho matrimonial y cómo no me voy a salir de la divina voluntad? Aquí está tomando una postura un poco, bueno, no un poco, muy humana. Porque el acto sexual, o sea, el acto matrimonial, se ha tomado como malo. O no tanto malo, sino algo que tiene que considerarse o valorarse como algo íntimo, como algo escondido, como algo no público, vamos a decir. No me refiero a practicarlo en público, sino me refiero a la cosa de que es muy reservado. Y no, la parte sexual difícilmente se toca entre los matrimonios. Por lo tanto, tenemos la idea errónea de que es un acto que hay que esconderlo un poco. Y ese esconderlo significa malo.
Entonces, vivir en la divina voluntad teniendo relaciones sexuales no sería compatible desde este punto de vista. Pero si lo vemos que ese es el plan de Dios, que la relación sexual no es lo que hemos pensado, no es el orgasmo lo que tenemos que buscar, sino lo que tenemos que buscar es la reproducción. Y esa reproducción es puesta por Dios. Que Dios la puso de esta manera, que se practicara desde el punto de vista sexual, que hubiera un orgasmo, que hubiera una satisfacción, no tiene nada de malo. O sea, es totalmente natural, siempre y cuando vaya con la finalidad de reproducirse. Cuando se quita esa finalidad y lo único que se busca es la parte placentera, ahí es donde entra el pecado. Pero si no es así, no hay problema. Otra de las cosas es que en muchos matrimonios, cuando el hombre no está de acuerdo, que es generalmente el hombre el que no quiere, y la mujer quiere vivir en castidad, tanto la mujer como el hombre están obligados a cumplir. O sea, en el matrimonio es una donación que se hace de uno mismo. Entonces, si el hombre desea tener relaciones, la mujer, aunque no quiera, debe aceptar. O al revés, el hombre no quiere, pero la mujer quiere, el hombre tiene que aceptar, siempre y cuando no haya ningún impedimento para la procreación. O sea, si se usan métodos para impedir la procreación, ahí sí definitivamente no está obligada a hacerlo. Pero no usándolos, o sea, abiertos a la vida, no hay problema. Es más, es un acto más en la divina voluntad y esa relación sexual significa una vida divina de más. Dice, ¿cómo puedo saber si mi acto queda en la divina voluntad si aún no tengo el don, solo con la intención? Bueno, la intención, definitivamente eso es el punto de partida. ¿Vamos a saber que nuestros actos quedaron en la divina voluntad? Yo pienso que nunca. O sea, no nos van a dar esa certeza y no nos la van a dar precisamente por eso. Voy a poner un ejemplo que no es de divina voluntad, pero Jesús nos habla de la puerta estrecha para entrar al cielo. ¿Se acuerdan? Sí. Que hay que esforzarse para esto. Entonces, la pregunta es, ¿realmente será una puerta estrecha? Y Jesús nos dice que no, que es una puerta amplísima. Pero si lo dice, la gente va a como despreocuparse y ya no va a poner el empeño en esforzarse para poder entrar. Por lo tanto, no se podría difundir así abiertamente, porque eso podría venir en demérito del obrar de las personas. Lo mismo sería aquí, ¿no? Sí. Quedarían puros árboles enanos y no los cedros del Líbano que dice Luis María de Griñón de Montfort. Griñón de Montfort, así es. Creo que con el ejemplo queda contestado, ¿no? Uh-huh. Jesús dijo, los que te pertenecen. ¿Podría ser toda la familia humana? Porque tomada la divina voluntad tomamos a todos y hacemos actos por todos. ¿Podría ser entonces que se salvaran todos? Si tomamos en cuenta, yo les pediría que escuchen el programa anterior de promesas de Jesús. Y sobre todo, cuando habla Luisa, o sea, no Jesús, sino cuando Luisa habla en las cartas, ella dice que no nos preocupemos por nuestros familiares. Y lo dice abiertamente por sus hijos, porque Dios se encargará de ellos. Ahí como que se está refiriendo a la parte pequeña de familiar.
que son toda la familia humana, son los nuestros, sí, pertenecemos a una misma familia, somos hijos del mismo Padre, o sea, tenemos todo en común. Pero sabemos que los actos en la divina voluntad actúan a nivel de todos. Pero aquí más bien se está refiriendo al pequeño núcleo, pequeño grupo de personas que le pertenecen en el sentido de familia, ¿sí? Que se extiende después a la familia humana. Pero por las lecturas de Luisa se refiere más a la parte familiar que a la parte universal. Entonces escuchen el programa porque creo que ahí se aclara mucho este tema, ¿no? Y así se llama, o sea, promesas de Jesús. Sí, yo pienso que a lo que se está refiriendo Jesús es que para que una persona sea más santa, le tienen que poner contras dentro de la misma familia. Pero claro que no son contras obligadas a la familia. De alguna forma, a ellos los llama después. Como lo que decíamos el otro día del dueño del terreno que va por unos en la mañana, otros a mediodía, otros en la tarde. Entonces, planeado de alguna forma, Jesús pone pura gente que va a llamar después, que están trabajando para hacerle la vida imposible al que va a llegar a la divina voluntad para que crezca muchísimo en santidad. Entonces, al final, todos trabajaron para esa santidad muy grande. Pues de sí. alguna forma, o sea, no que haya una predestinación para la familia que tiene que estar molestando al santo. Al santo. Pero de alguna forma todos son partícipes de esa santidad. Sí, nada más que el que empieza a hacer la vida pesada, él le está siguiendo el juego al demonio. Ah, bueno, pero porque no ha sido llamado. Exacto. Y por después eso. de eso va a ser llamado. Pero no se nos olvide la parte negativa, porque esto es importante. O sea, cuando alguien se opone y se pone en contra, ahí le está siguiendo, se está aleando al demonio, en lo que decíamos de la prueba. Entonces el demonio va a usar a las personas que son anuentes a él, y las va a usar para disuadir a la otra persona. Pero de todos modos Jesús de alguna forma actuará lo permite, después. Pero lo permite porque Él está diciendo todo lo que te llegue del mundo, del demonio, Sí. de las personas o de mí, haz de cuenta que viene de mí y es para tu purificación, ¿no? Sí, o sea, lo que dice es exacto, o sea, esto que dices, nada más que dice, debes tomarlo como, ¿Cómo? como si fuera voluntad mía. Ajá. Entonces, con el cómo ya se está separando. Y ahora, esta situación vívela, pero no es que yo te la mande, sino como si yo te la mandara. Y debes actuar de la misma forma que actúas en las cosas que yo te mando. Sí, pero sería, como veo que va a ser bueno para ti, lo permito. Así es. Y aunque no sea bueno, lo permite. Aquí va. Dice, entonces, nuestra Santísima Madre perdió actos en la divina voluntad cuando sufrió por la pasión y muerte de nuestro Señor. Por supuesto que no. El vivir en la divina voluntad nunca nos va a quitar lo humano. Eso que quede totalmente claro. La parte humana no se pierde, igual que Jesús no perdió la parte humana por vivir en la divina voluntad. Este es un error muy común que tenemos, que pensamos en Jesús como únicamente como divinidad y no vemos a Jesús como humanidad. Y recordemos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Si no fuera verdadero hombre, no hubiera sufrido, por ejemplo, en el huerto, la pasión del huerto, no hubiera sufrido por el abandono de los apóstoles. Y digo abandono porque en vez de rezar, de acompañarlo, se durmieron. Y va y se queja de eso. O sea, no en plan negativo, pero sí decir,
estoy necesitado de su compañía y ustedes se duermen. Así que, y muchas otras cosas, Jesús sufre humanamente por la separación de su madre, sí. Jesús sufre humanamente por todo lo que le hicieron, sí. Jesús sufre humanamente por lo que nosotros le hacemos, sí. O sea, nunca se quitará la parte humana. El punto es cómo vivo esa situación en la divina voluntad. Estoy sufriendo mucho, sí, pero ese sufrimiento lo vivo desde la divina voluntad y lo uno con el sufrimiento de Jesús y lo tomo como si fuera voluntad de Dios. ¿Cómo? Entonces, ¿María se salió de la divina voluntad? Por supuesto que no. Ella vivió el sufrimiento, la congoja, la amargura y todo la vive, pero la vive desde la divina voluntad. Aquí una pregunta referente a lo que acaba de aclarar, porque dicen que el libro dice que todo lo que pasa por dentro y por fuera es voluntad de Dios. Bueno, todo es voluntad de Dios en el sentido, como decía Alejandro, sí, definitivo, porque es voluntad permisiva. Si la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, no se cae sin la voluntad de Dios, un cabello no lo perdemos si no está esa voluntad permitiéndolo, menos otras cosas, ¿no? Entonces, por eso hay muchas lecturas, pero en realidad podríamos utilizar una que es la 1.141 o 1.41, ¿sí? Y la 1.116, donde él habla de esa vivencia en la divina voluntad como si todo fuera de él. O sea, dice, si alguien te insulta, te agrede, te hace algún daño, o sea, debes tomarlo como si yo fuera el que lo estoy casi propiciando. O sea, tomarlo como algo que yo permito, que yo mando para tu bien, como decía Alejandro. En otra lectura dice, todo lo que te venga, no importa si viene del hombre, del demonio o directamente de mí, debes tomarlo como voluntad mía. Aún lo que el demonio, las vejaciones que el demonio nos puede poner, las ideas obsesivas, todos los problemas que ocasiona el demonio, lo debemos tomar como si fuera voluntad de él. ¿Qué quiere decir? Vívelo desde mi voluntad. ¿Cuál es el ejemplo? Las tentaciones de Jesús en el desierto. El demonio se le lanza con todo, se le lanza al hombre. No se le lanza a la divinidad, se le lanza al hombre. Y lo tienta en los 3 puntos principales del hombre. Sexualidad, mujer. Hambre, o sea, dos cosas como naturales, fisiológicas. Lo ataca desde el punto de vista de la soberbia, o sea, y de la avaricia, te doy todo el mundo. Y lo ataca desde el punto de vista espiritual. Tú lúcete y da a entender que el Padre está contigo y va a mandar a todos sus ángeles para detenerte, para que no te hagas daño. Lo está tentando en los 3 puntos del hombre, físico, moral y espiritual, que es lo que hace con nosotros. Dice, doctor, ha dicho en otros programas que el libro 1 es la entrada a la divina voluntad. Tenemos que vivir el libro tal cual, con sometimiento a los demás como lo hacía Luisa, haciendo todas las prácticas que Jesús le decía, estar en la casa de Nazaret, en medio de la Sagrada Familia. Definitivamente sí. Y aquí es en donde entra un poco la dificultad de llegar a vivir realmente en la divina voluntad.
¿Por qué la dificultad? Bueno, porque para nosotros resulta muy difícil el desapego total de todo, la renuncia a todo lo nuestro. Entonces, esto es realmente el punto principal de Luisa. Desapégate de la parte material, de la parte moral, o sea, los afectos, y de la parte espiritual, las prácticas que tenemos hacia Dios. Junto con eso, empieza a darle ejemplos de lo que debe hacer. Una cosa que es fundamental, obediencia. La obediencia debe ser siempre hacia alguien que da una obediencia que esté acorde a la obediencia a Dios. Por ejemplo, las obediencias de Luisa eran de los sacerdotes. O sea, el sacerdote era el que le daba obediencias a Luisa, incluso obediencia de no comulgar. Cuando que Luisa se pasaba noches enteras deseando recibir la Eucaristía, y en la mañana que llegaba el sacerdote le decía, hoy no quiero que comulgues. Era porque Jesús se lo inspiraba para hacer que Luisa cada vez se fuera habituando más a este tipo de actividad de obediencia y de irla enfocando hacia esa vivencia, ¿cómo decirlo? Una vivencia presencial con Jesús ahora que tenemos presencial y virtual, ¿no? Entonces, debemos obedecer, sí, a todo aquel que la obediencia, primero que tenga esa cualidad de darnos obediencia. ¿Quiénes son? En primer lugar, nuestros padres. En segundo lugar, o sea, obediencia en el civil a los gobiernos, a las autoridades, obediencia a los jefes de trabajo, siempre y cuando la obediencia vaya acorde a la obediencia a Dios. O sea, nunca salirse de ahí. Un médico que trabaje en una institución, en el Seguro Social o en el ISSSTE o en donde sea, y que le ordenen hacer un aborto, no tiene por qué obedecer. O sea, ahí no hay obediencia que valga. O sea que la desobediencia está justificada si la obediencia dada no va acorde a la voluntad divina. Un contador que el dueño, el jefe le dice, oye, haz este tipo de movimientos para obrar, para quedarnos con más dinero y defraudar al fisco. Tampoco debería de aceptar. Pero cuando la obediencia va directa, sí. Debemos obedecer a la Iglesia. Y por esa obediencia a la Iglesia también está supeditada a que esa obediencia esté acorde a la obediencia a Dios. Un sacerdote que por obediencia le pide a alguien tener un tipo de relaciones no normales, no tiene por qué obedecer. ¿Sí? Entonces también en ese punto. Entonces esto hay que irlo mediando, pero de que tenemos que seguir los pasos de Luisa, sí, definitivamente, si queremos llegar a vivir en el 4º grado. Si nada más queremos vivir en el primero, en el segundo o hasta en el 3º, habrá veces que podamos, pues, como que desobedecer, ¿no? La siguiente pregunta yo la voy a contestar. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. ¿Qué es un acto y qué es un acto completo? Este tema es amplio, entonces les pedimos que si pudieran revisar los programas de diálogos divinos del 230 al 233. Se llama Actos en la Divina Voluntad. ¿Va? Muy bien contestado. Ok. Otra. Dice, ¿los cuerpos en la parusía resucitarán? Si entendemos por parusía la venida al final del tiempo de Jesús, sí.
porque es el momento en que todos resucitarán para enfrentar. No es el juicio, no es un juicio. Yo no sé por qué le pusieron juicio final, sino es la ratificación de lo que a cada uno le tocó. O sea, a los condenados se les ratifica su condenación y a los salvados se les ratifica su salvación. No es que vayan a ver otro juicio. Igual que el juicio particular tampoco es un juicio. Ya hemos hablado de eso. Hemos hablado de ese momento de la pesca, así que tampoco podemos considerarlo como juicio. Más bien es el último, como dice Jesús, la última espía de amor para tratar de salvar a todo mundo. Entonces, en esta segunda venida no vendrá en cuerpo y alma, sino vendrá en espíritu. Y en la última venida vendrá en cuerpo y ahí resucitarán todos los muertos. Una resucitación física. Doctor, este es un comentario. A ver. Dice, Jesús redimió todos nuestros pecados que hacemos con el alma, pero los males del cuerpo no, por ejemplo, las enfermedades. Redimió. Jesús tuvo que tomar sobre de sí todos los sufrimientos del ser humano, todos, físicos, morales y espirituales. Cuando hablamos de redención, no vino a redimir el cáncer, no vino a redimir la gripa, sino vino a darle un valor a todo esto. Antes de la redención, los sufrimientos del ser humano, cualesquiera que fueran, no tenían ningún mérito, ningún valor. Pero una vez que Jesús viene a este mundo, Él tiene que tomar sobre de sí todos los sufrimientos de toda la familia humana, físicos, morales y espirituales. Y el hecho de decir los redimió quiere decir que les dio el valor, un valor divino y un valor de moneda para ganarse el cielo, siempre y cuando la persona acepte el sufrimiento, lo viva en unión con él. Pero ese sufrimiento le puede servir totalmente al contrario, cuando la persona se desespera, reniega, o sea, lo trata de quitar. Entonces ahí sí definitivo es el lado contrario. Dice, ¿los animales tienen voluntad para hacer su función de animal o solo hacen su función por instinto? Esta pregunta es interesante y nos va a dar para hablar mucho sobre esto. Recordemos, vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. En el Catecismo nos dice que el alma informa al cuerpo. ¿Qué es eso? Sí, Jesús también dice, quiero ser como alma al cuerpo, ¿no? Uh-huh. Como que de ahí viene el movimiento. Puede ser lo que Jesús diría, tú eres corazón, yo soy latido. Uh-huh. Sería el alma, el latido. Yo soy palabra, tú eres boca. Uh-huh. Yo soy pensamiento, tú eres cerebro. Uh-huh. Entonces, ¿en qué plano queda el cerebro, la boca, el corazón, la mano, el pie? En animal. En un instrumento. Uh-huh. En un instrumento de la voluntad. O sea, la voluntad es la que está llevando a cabo la acción, pero la lleva a cabo a través del instrumento del cuerpo. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el alma informa al cuerpo, o sea, le da forma al cuerpo. Le da forma no en nariz, en boca, no, sino le da forma en acción humana. La voluntad humana tiene la capacidad de pensar, de razonar, de hablar, de caminar, de obrar, en fin, de todo. Pero usa el cuerpo para manifestar esas acciones. Bueno, los animales es exactamente lo mismo. Tienen una voluntad
de animal. Por ejemplo, el perro tiene una voluntad de perro. ¿Y qué hace la voluntad de perro? La voluntad de perro sabe ladrar, pero necesita un cuerpo de perro para poder ladrar. No, perdón, no veo de qué se ríen. O sea, la voluntad de chango, de un primate, tiene las acciones que le va a dar a un cuerpo de primate. Y decía yo que esto nos puede dar para mucho, porque hablando de evolución, ¿sí? Hablando de evolución, si tomamos en cuenta esto, el mono, el primate, tenía una voluntad de primate. En el momento que nos dicen que hubo un brinco, la evolución, la materia logró transformar la parte cerebral del primate en un cerebro más elaborado, con nuevas formas, con nuevos modos del cuerpo. Lo que está diciendo es que la voluntad del primate se cambió en voluntad del hombre. Por lo tanto, Dios tendría que haber destruido la voluntad del chango para crear una voluntad humana. Volvemos al mismo punto, el hombre es creación. No sé si se entiende. Sí. Entonces, ¿el gusano tiene voluntad de gusano? Sí. ¿Qué pasaría si a un gusano le ponen una voluntad de perro? Levanta la patita. Bueno. Se pone a marcar territorio. Obviando el comentario. No, pero sí, recordemos, la voluntad es lo que informa al cuerpo. Entonces, depende del tipo de voluntad que Dios crea, es el cuerpo que se necesita para llevar a cabo las acciones de la voluntad. Por eso es que nosotros, seres humanos, somos seres humanos. Porque la voluntad divina en el primer ser humano que existió, que es Jesús, y eso lo decimos con pleno conocimiento, porque San Pablo nos dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. El cuerpo humano tiene todo lo necesario para llevar a cabo las acciones de la divinidad. O sea, las acciones de la divina voluntad. O sea, no tenemos boca nada más por tenerla. No tenemos manos, no tenemos pies, no tenemos lo que tenemos nada más por tenerlo. No caminamos erguidos nada más por evolución, sino porque era necesario para que la divinidad pudiera llevar a cabo sus obras en este cuerpo que es un simple envoltorio. Es un simple, como decir, un vestido. El cuerpo no tiene nada que ver con la acción. El cuerpo es el instrumento para llevar a cabo la acción. Y en lo de los animales, el animal puede tomar, por ejemplo, un perro, decisiones de perro. Así es. Pero no puede pecar. No, los animales no pecan. O sea, eso que quede muy claro. No tiene ese libre albedrío de decidir entre el bien y el mal. Tiene algún tipo de libre albedrío, decide, por ejemplo, dónde estar, con quién estar. Decide aliarse con algún ser humano, por ejemplo, el perro. En una familia el perro es más pegado con uno que con otro. Sí. En fin, pero son decisiones de perro, instintivas. Y así de todos los animales. Esto también nos da mucho que hablar en la Eucaristía. ¿Por qué Jesús es un prisionero en la hostia? ¿Por qué? ¿Porque está metido ahí en la hostia? ¿Se metió, llegó, abrió el pan, se metió y lo cerró? Él es la hostia y no tiene movimiento. Él es la hostia. Pero esa hostia no tiene los instrumentos necesarios para desarrollar las acciones de Jesucristo.
las acciones de la voluntad humana de Jesucristo son hablar, pero la hostia no tiene boca. Las acciones humanas de la voluntad de Jesús son caminar, pero la hostia no tiene pies. Son obrar, pero la hostia no tiene manos. Por lo tanto, en la hostia Jesús es prisionero. Ahí está transformado en la hostia. La hostia es Jesús, pero no tiene las herramientas para llevar a cabo sus acciones. Por eso es que busca entrar en nosotros para liberarse de esa hostia y volvernos a nosotros hostias vivas, que Él en nosotros puede obrar, puede hablar, puede ver, puede pensar, puede escuchar, puede obrar, puede todo. Entonces, esto que quede también muy claro, todos los cuerpos, no importa de qué especie sean, tienen una voluntad que es lo que los hace ser lo que son, no al revés. Ahora sí terminamos, doctor. Bueno, pues amigos, espero que hayan estado pues más o menos a gusto con esto, porque a veces se revuelve uno con este tipo de cuestionamientos. Pero les agradecemos su estancia con nosotros y le agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro Gracias. y a Gracias, Paris. Ale. Gracias, Paris. Así que nos vemos en el próximo. Muchas gracias, buenas noches, que descansen, amigos. Gracias, amigos, y les agradecemos a todos los que nos escriben desde Perú, Canadá, Costa Rica, Texas, Brasil, Colombia, Austria, Francia, Ecuador, Argentina, California, Irlanda, Toluca, Cancún, Perú, Aruba, Monterrey, España, Sonora y Uruguay. Gracias, amigos. Hasta la próxima.